segundillo por si falta alguien. Bueno, me he quedado diciendo, vale, que os dais cuenta que tenemos que la potencia del tiempo siempre es la v por la i. En este caso, tenemos dos opciones, la acción sencilla o la acción complicada. Que no es que sea muy complicada, pero bueno, un poquillo pesada. Si os dais cuenta, teníamos aquí que la VL más la VR era 0. Es decir, que la VR era igual a menos VL. Como tenemos la corriente en la bobina, que además es la misma que la corriente de la resistencia, pues podríamos calcular VL como L por la derivada de I sub L con respecto al tiempo. Porque en realidad lo que me hace falta, si yo lo que quiero es calcular, ya tengo la corriente, pues en la resistencia, pues como me hace falta la tensión en la resistencia, para poder sustituir lo que es V de T por I de T. Pero podemos servirnos que en la resistencia se cumple la ley de Ohm. Entonces, aunque estemos en el tiempo, sabemos que la V es I por R. Es decir, esto lo podemos sustituir por I cuadrado de T por R, que al final es lo mismo. ¿Vale? ¿Habéis entendido las dos ideas o no? ¿Me habéis seguido o no me habéis seguido? Voy a aceptar. Yo me he conectado tarde y la verdad que solo he escuchado lo último. Que digo que como nos pedían la potencia y la resistencia en un ciclo, ¿vale? Lo que estoy sacando es la tensión y la corriente en cada una de las partes del ciclo. Este ciclo, me voy a poner aquí un poquito más grande. El ciclo sería esto, ¿vale? Y aquí empieza otro. Aquí sé que la I de R es 0. Es decir, que la potencia de la resistencia es 0. Entonces me interesa el ciclo aquí, que aunque aparentemente, en realidad esto lo único que me está diciendo es el conmutador. Cuando estaba conmutado, cuando está abierto, es cuando se descarga por medio de la resistencia y entonces aquí la V de R es distinta de 0 y la I de R es distinta de 0. Por lo que hay una potencia en la resistencia distinta de 0. ¿Vale? ¿Estamos o no estamos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La potencia con el tiempo, la potencia sería 1 partido por T por la integral entre 0 y T de P de T. Por eso estoy intentando sacar en el ciclo cuánto vale la V de T, la I de T, la V de T y la I de T para ahora hacer esta integral, que es lo que me pide, la potencia promedio. ¿Vale? Entonces, ya tengo cuál es la corriente por la resistencia, que es la misma corriente que atraviesa la bobina. No tengo la misma corriente que atraviesa la bobina. En realidad, ahora digo, vale, ya tengo la corriente, me queda por calcular la tensión para poder hacer este producto. Entonces tenemos la opción fácil, que es decir, en la resistencia, como la V es I por R, porque eso la ley de Ohm se cumple, por la V la sustituyo por I por R. Entonces me queda I cuadrado de T por R. Porque si no, la otra opción hubiera sido decir, la tensión en la R es menos V sub L, y la V sub L es L por la derivada de I con respecto al tiempo. Como tengo la I, hubiera hecho la L por la derivada de todo esto, ¿vale? Y lo hubiera sustituido aquí. Y al fin y al cabo me va a salir el mismo resultado. ¿Vale? Ahora sí. De hecho, si queréis, lo hacemos de las dos maneras para que lo veáis. Sí, perfecto. Entonces me quedaría todo esto al cuadrado, que sería 4,5. ¿Dónde está mi calculadora? Aquí. 4,5 al cuadrado. 4,5 al cuadrado, que sería 20,25. 20,25 por E elevado a menos 2R partido por L por T menos 10. ¿Vale? Sabéis que la potencia de una potencia se multiplica por la exponente, entonces sería esto por 2. Y todo esto por la resistencia,
que sería 20. ¿Vale? Mm. Venga, un segundo. Segundo, que tengo que poner el mensaje. Ya tendríamos 20, esto sería 40, 400. Esto sería 400, ¿no? Porque el doble sería, no, 400 no. Sería 405 por E elevado a menos 2 R partido por L por T menos 10. Sabiendo que la T está en un milisegundo. ¿Vale? Entonces, ¿qué me queda? Lo último que me queda, yo tengo la expresión temporal de la potencia, es calcular la potencia promedio. La potencia promedio no sería ni más ni menos que la integral entre 10, 1 partido por 100, porque el ciclo son 100, entre 10 y 100 de 405 por E elevado a menos 2R partido por L por T menos 10. Vale. ¿Se ve? Sí. Todo esto por diferencial de T. ¿Vale? Daros cuenta que hay un trozo que es de 0 a 10, que es 0. Por eso la corriente de la resistencia es 0. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos nuestra... Ojo, yo pongo esto porque estamos hablando de milisegundos, ¿vale? Pero tened en cuenta que si la R la pongo en ohmio y la L la pongo en hercios, esto lo tengo que poner en segundos. Pero para no poner 0,0 no sé cuánto, lo dejo como T elevado a 10, pero a la hora de sustituir, porque R partido por L tiene dimensiones de tiempo, ¿eh? Son segundos, milisegundos, lo que sea. Entonces, ojo, que esto, si la L la pongo en hercios y la R en ohmio, la T la tengo que poner en segundo a la fuerza. Tengo que poner, a la hora de sustituir, esto lo pongo en milisegundos y la T en milisegundos. Sería 0,01 hasta 0,1. ¿Vale? Si veis que os vais a liar directamente, ponemos entre 0,1 y aquí 0,01 entre 0,1. Y aquí menos 0,01. ¿Vale? Y aquí 0,01. ¿Estamos? No. Esto es entre 0. El ciclo es 100 milisegundos. 0,1. ¿Vale o no vale? Lo que se pone, o sea, abajo de 1 partido, o sea, 0,1 es el ciclo, ¿no? Que es la... Sí, claro, tú piensa en una media, olvídate de que está el circuito y piensa en una media. Quiero hacer la media entre 0, entre 3 datos, 0, 0 y 8. ¿Cuántos datos tienes? 3. Aunque 2 de ellos sean 0, tú haces 8 más 0 dividido entre 3. Sí. Tienes 3 datos. Aunque tú tengas una parte, esto es continuo, aunque una parte sea 0, para la media lo tienes que poner, porque el ciclo... Si tú haces esto, en realidad lo que te da es la tensión media en este ciclo, en este subciclo, pero no en el ciclo completo. Tienes que tener en cuenta que aquí la potencia que aporta la resistencia es 0, que absorbe la resistencia. Pero para calcular la potencia media en un ciclo, esta parte que es 0 también la tienes que contar. ¿Me explico, Juan Pablo? Sí, sí, sí. Perfecto. Y ahora venimos al último apartado, que es muy fácil, pero podemos liarnos, ¿vale? Un poquito. Y es lo siguiente, porque además yo creo que me lo he saltado un poco por alto y me gustaría verlo. Esto en realidad, sabemos que este circuito es como si fuera este. Yo creo que a esta altura de la carrera todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Qué
¿Qué es lo que ocurre? Que cuando está abierto, la corriente por los 90, que como lo veíamos aquí, a lo mejor nos liábamos, la corriente por 90, la corriente por VCC es 0. Porque el último apartado te dice la potencia media y de pico suministrada por la fuente. Lo mismo que en todo. En realidad, si te das cuenta, cuando esto está abierto, por aquí no circula corriente. ¿Vale? Como no circula corriente, la VCC en este ciclo, ¿vale? Aquí la potencia de VCC es 0, porque la corriente que circula por la fuente, cuando está abierto, es 0. ¿Cuándo es el único momento que la fuente genera tensión, genera potencia, aporta potencia al circuito? Cuando esto conmuta, que cierra aquí. Porque esto cuando abre, se queda aquí esto aislado y se genera esta malla que se está descargando por la resistencia. ¿Lo entendéis? Lo que pasa es que al verlo aquí, nos podemos liar un poco, pero en realidad, cuando esto está abierto, por aquí no circula corriente. A ver, la corriente que circula por la pila es la misma que circula por la bobina. En el apartado A, que era en el apartado cuando hemos calculado la corriente que circulaba, ¿acordáis? Que era, me parece, VCC partido por L por T. Esta era la corriente de la bobina cuando está conmutado, que es la misma corriente que circula por VCC. Entonces, ¿cuál es la corriente de pico? Pues es la misma que circula por la bobina. ¿Cuál es la corriente media? Pues en este caso sería la potencia media, sería 1 partido 0,1 por la integral entre 0 y 0,01 de VCC partido por L por T por VCC. Todo esto diferencial de T. Sería la I sub CC y la VCC del tiempo y del tiempo. Así tenemos la integral en un ciclo completo de la corriente por la tensión. ¿Qué es lo que ocurre? Al contrario que pasa en la resistencia, por aquí solo circula la corriente cuando esto está conmutado. ¿Qué es lo que pasa? Conmuto y cierra por la bobina, ¿vale? Conmuto y cierra por la bobina. Abro y la bobina se descarga por la resistencia. Es decir, esta parte del circuito solo conduce cuando está abierto. Y esta parte del circuito solo conduce cuando está cerrado. ¿Y cuál es el circuito? La única parte del circuito que está completamente conduciendo, la bobina que se descarga y se descarga y se descarga. Se carga y se descarga. Se carga y se descarga. En la bobina es el único elemento que voy a tener, tanto cuando está en el conmutador en on como en off. ¿Vale? Entonces, la pila, la VCC, conduce la corriente en el primer ciclo, en los primeros 10 milisegundos. ¿Vale? Entonces, aunque estamos haciendo esto que son, voy a poner aquí 100 milisegundos, sería la corriente que atraviesa la pila por la tensión de la pila, que como la pila es constante, y ya está. Entonces, en realidad, esto sería VCC al cuadrado partido por 2, VCC, VCC al cuadrado partido por 2, no, 0,1 L, ¿vale? VCC al cuadrado partido 0,1 L por T al cuadrado partido por 2, entre 0 y 0,01. Y esa es la potencia promedio, ¿vale? Y la potencia de pico, pues sería la potencia de VCC de pico, sería esto en el punto máximo, es decir, sería VCC al cuadrado partido 0,1 L, VCC al cuadrado partido 0,1 L por 0,01, que es como está creciendo en el punto máximo antes de que deje de circular. ¿Vale? ¿Ha quedado claro o no ha quedado claro este problema? Una cosa, ¿por qué empieza en 0 la integral esta, la última? Vale. Un segundito, por favor.
Dime, Pablo. Era que porque esta potencia empieza en el 0, pero sí creo que lo entiendo, porque es de todo entero, vale, sí. Pero, vamos a ver, nosotros tenemos este conmutador. Este conmutador parte del 0 hasta el 10 milisegundos y en 100 vuelve, ¿no? Mm. Hemos quedado que cuando está conmutado, conduce la pila y la bobina. Y cuando está abierto, conduce la bobina y la resistencia. Como lo que me está pidiendo es la potencia suministrada por la fuente solo conduce en estos 10 milisegundos. Entonces, la integral es la tensión por la I entre 0 y 10. ¿Por qué? Porque aquí la corriente por la pila es 0. ¿Sí o no? Sí, vale. Aquí si quieres sumaríamos otro segundo, esto aquí, ¿no? ¿Vale? Le pondríamos otra integral entre 10 y 100 de la tensión, que sería VCC en la pila, pero la corriente es 0. Entonces, Sí, vale. ¿vale? Venga. ¿Os vais enterando de todo lo demás o no? Y Fernando, la potencia promedio antes en la resistencia, ¿no Sí. hemos despejado la integral? ¿Se despeja de alguna manera o cómo? Porque es que tenemos una E con una T. Sí, pero es una exponencial, la integral exponencial que es inmediata. Vale. ¿No? La integral de E por AX, diferencial de X es E por AX partido por A. Y esa es la integral que tiene. ¿Vale? Venga, vamos a hacer el siguiente. Que es la definición también problema de cada cosa. ¿Vale? Estos son el 3 y el 4, por lo menos que yo tengo es bastante sencillo. ¿Qué te dice? La VT te da una presión temporal que llamamos en el salón. ¿Vale? V sub M, cuando la T varía entre 0 y dt, y 0, cuando la T varía entre dt y P. Es decir, esto no es ni más ni menos que una señal. Así. Así. Y te dice el valor eficaz, que es el VRMS. El VRMS se define como la raíz cuadrada de 1 partido el periodo de la integral. En este caso estamos hablando de la tensión. Pues la tensión al cuadrado diferencial de t entre 0 y t. ¿Vale? Esa es la tensión eficaz. No tiene más historia. Sea, de lo que pida el valor eficaz, es el valor eficaz al cuadrado, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de la media del valor al cuadrado. La media del valor cuadrático. Es una definición, es una cosa que os tenéis que saber. ¿Vale? Entonces, en este caso sería la raíz cuadrada de 1 partido por t por la integral de 0 a dt de v sub m, ¿vale? Diferencial de t más la integral de dt a t de 0 diferencial de t. Esto vale 0, esto es una constante, en definitiva lo que me queda es la integral, bueno, esto al cuadrado, perdón, pues 1 al cuadrado, esto lo que me queda es 1 partido por t por v sub m al cuadrado por dt. Porque esto es una constante, sale fuera, esto es t, entre dt mayúscula y 0 es dt. Esta t se te va, la raíz con esto se te va, te queda v sub m raíz de la b. Ya está. Eso es inmediatísimo. ¿Vale?
Ya tenemos la hora eficaz de la hambre. Es que de esto os va a hacer examen. ¿Eh? Sí, esto toca también en el final. Pero lo habéis explicado vosotros y yo hace examen. Sí, toda la asignatura la vamos a explicar nosotros y el examen pues entra todo. Eso es un detalle. Venga. Mira, antes de pasar al siguiente, eh, si el ciclo. Por corta, es que tengo que hacer una llamada, perdona.
Venga, perdona. Mira, hay un resultado que es muy importante, que es el valor eficaz de una señal senoidal, ¿vale? Que ese es partido por raíz de 2. Si hacéis la integral, ¿vale? El VRMS, ejemplo, sería al cuadrado, sería 1 partido t de la integral de 0 hasta t de seno de omega t, ¿vale? Diferenciación de t al cuadrado. ¿Vale? Si esto lo hacéis por la amplitud, ¿no? O por la V, ¿no? En este caso, si estamos hablando de tensiones, pues tensión. ¿Vale? Cuando hagáis esto, te queda que el VRMS de una señal senoidal es la V, la amplitud partido por raíz. Este es un resultado, si queréis lo hacemos, ¿vale? Sabéis que esto sería 1 partido por t, la integral del seno, pues sería v del seno, esto es v cuadrado, perdón, al elevarlo al cuadrado, te queda v cuadrado y el seno cuadrado lo sustituiremos por 1 menos coseno de 2 omega t partido por 2. ¿Vale? Entonces saldría v cuadrado partido por 2 fuera y te quedaría t menos seno de 2 omega t partido 2 omega. ¿Vale? Entre 0 y t. ¿Estamos? Entonces, al final, cuando empiezas a sustituir una cosa por otra, se te va y entonces este término se te va a quedar como 1 y al hacer la raíz cuadrada te queda v partido raíz de 2. ¿De acuerdo? No tiene más historia. Entonces, ese resultado no hace falta demostrarlo porque es una cosa que en esta asignatura la vais a usar bastante. Entonces, el resultado, el valor eficaz de la tensión de una señal senoidal es la tensión partido raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahora te dice el problema. El valor eficaz de la suma de ondas. Ahí te pone que la V de t sería igual a 8, no, perdón, 4 más 8 por el seno de omega 1t más 10 grados omega 1t más 10 grados más 55. Bueno, 5 seno de omega 2 de t más 50 grados. ¿Vale? En definitiva, te dice ahora, calcula el valor eficaz de la suma de variables. Apartado A. En el apartado A tenemos que omega 1 es igual a omega 2. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se resuelve el valor eficaz? El valor eficaz no es ni más ni menos que... Un segundo, por favor. ¿Sí? Sí. Venga. Entonces, ¿cómo calcularíamos nosotros el valor eficaz si tenemos varias ondas? Pues sería la raíz cuadrada, ¿vale? Del valor eficaz de 1 más el valor de VR de ms1 al cuadrado más vrms2 al cuadrado más todo lo que tengo, ¿vale? Como si fuera un vector. En realidad es como un espacio vectorial en señales de seno y de coseno. ¿Qué es lo que ocurre? El problema A está un poco pensado para caer en el error. ¿Por qué? Porque al tener la misma frecuencia, estos dos términos se pueden unir. Porque en realidad, acordaros que yo, esta V de t en forma de fasor, este sería la continua, me olvido de ella porque estaría en un lado, pero lo que es la alterna tendríamos 8 con fase 10 más 5 con fase 50. 8 fase 10 más 5 con fase 50. Y como tienen la misma frecuencia, los puedo unir en un solo término. Entonces no puedo ponerlos como términos separados. Es lo único que tendríamos que tener en cuenta. ¿Vale? De tal forma
Que si hacemos esto, nos quedaría modo complejo y nos quedaría 8 con fase 10 más 5 con fase 50. Y esto nos queda las opciones, ponemos en conjugado y me quedan 12 con 25 con fase 25 grados. En realidad, esta señal se podría poner de esta manera. En el apartado A, ¿no? La V de t sería 4 más 12 con 25 por seno de omega t más 25. Sería lo que tuviéramos. Entonces, ahora sí aplicamos la fórmula que yo he dicho. Y el VRMS sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 12,25 al cuadrado partido raíz de 2. ¿Vale? ¿Estamos? Y lo que ve. La raíz cuadrada de 16 más eso. ¿De acuerdo? Entonces, el apartado C, el apartado D, perdón, sí nos dice que omega 1, el apartado D, omega 1 es 2 veces omega 1. O omega 2 es 2 veces omega 1. O algo así. ¿Vale? No me acuerdo, pero en realidad me da exactamente igual. ¿Por qué me da exactamente igual? Porque lo único que me interesa para calcular el valor eficaz es que sabiendo que las dos frecuencias son distintas, tengo tres señales distintas. Una frecuencia 0, una frecuencia omega 1 y otra frecuencia omega 2 distintas. Entonces, las frecuencias distintas no las tengo por qué unificar. Entonces, en este caso, el VRMS sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 8 partidos raíz de 2 al cuadrado más 5 partidos raíz de 2 al cuadrado. Lo que me dé eso. ¿Vale? Estos ejercicios son posiblemente los más fáciles de la atención. ¿Estamos o no estamos? ¿Se entiende? ¿O no? Sí, Fernando, creo que omega 2 es igual a 2 omega 1, tengo yo apuntado, creo. Sí, pero en realidad, Antonio, si tuviera que hacer más cosas, me afectaría. Por eso, sabiendo, en realidad, para hacerlo así, lo único que hay que tener es esto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que las omegas son distintas, porque entonces ya no las puedo unificar y tengo que ponerlo así. Ahora, otra cosa es que me dijera, tengo un circuito y pasa esto. Entonces ya sí me interesa ver cuál es el valor concreto de la frecuencia. En este caso, por eso he dicho, bueno, me da igual que sea una al doble de otra o la otra al doble de la una. Porque de verdad, el único dato que me interesa, te lo explico, pero es para que me entiendan, es que las frecuencias son distintas. Entonces, al no poder unificar las señales, ya no me queda más remedio que ponerlo así. ¿Me entiendes? Sí, sí, vale, verdad. El valor eficaz de esto y esto, cuando las frecuencias sean distintas, el valor eficaz es el mismo, sea cuales sean las frecuencias, siendo distintas entre ellas. ¿Vale? Eso es un dato curioso, porque la frecuencia desaparece al hacer el valor eficaz. Entonces, no me depende de la frecuencia. Venga, pues nos vamos al otro problema, al siguiente, que yo creo que este ya es un poquito... Bueno, el que hemos hecho antes de la bobina está bien, ¿vale? Incluso para un examencillo. Este en concreto, que viene, también es un poquillo más. Tiene más faenillo. ¿Vale? Que sería una pila de 15 voltios, un transistor que me actúa como conmutador, igual que el diodo, es decir, la idea del transistor. Aquí los elementos me van a actuar como conmutadores, ¿vale? Tanto el diodo como los MOSFET los voy a usar de conmutador. Tengo una resistencia que llega a mí, un condensador y otra resistencia. ¿Vale? Lo he puesto muy grande y creo que me va a hacer falta hacerlo más chiquitito, porque si no, voy a tener que borrarlo y no quiero. Mira, si se vuelve a cancelar, sabéis que volvéis a unir, ¿vale? Antonio, ¿a ti te da clase alguna vez? Que no me suena. No, es la primera vez. Es la primera vez, vale. Tenemos esto, una resistencia. ¿Y te vas enterando o no? Sí, bastante bien. Venga. Tenemos esto y tenemos
una resistencia de 10 ohmios, una resistencia de 10 ohmios, una de 40 y un microfaradio. Un microfaradio, uno de 40 ohmios, 15 y el MOSFET me lo da en forma de gráfica. La información del MOSFET me lo da en gráfica. Me da la zona lineal y la saturación. Aquí me dice que esto es 0,5 voltios. Y tenemos aquí 10 amperios. 10 amperios. Esta es VGS igual a 15. Y esto es lo que tenemos. Vale. Esto es muy sencillo. Mira, yo sé que esto, como lo actuamos como conmutadores, nosotros en realidad cuando en electrónica analógica siempre veíamos lo que me interesaba para aplicaciones analógicas. Es que claro, los dispositivos, aunque sea el mismo dispositivo, pueden utilizarse de muchas maneras. Fijaros como un mismo MOSFET, nosotros para aplicaciones analógicas lo usamos como amplificadores. Que teníamos un modelo en pequeña señal que me actuaba como un amplificador. Pues decíamos, bueno, esto es la ganancia, no sé qué. No, bueno, yo creo que todo el mundo se acuerda, estuvierais conmigo o no. Sin embargo, estos mismos, aunque yo no lo haya dado, habéis tenido una asignatura que es electrónica digital. Y habréis visto como en electrónica digital se utiliza el MOSFET, pero en vez de esta región, que es la región de saturación, como amplificador, se utiliza en esta, que es mucho más rápido, y lo utiliza para conmutar. Conmuta para hacer A más B, menos C, no sé qué. Y en este caso lo vamos a utilizar como conmutador. Pum, conmuto con los 15 o abro. Es como si fuera el diodo, ¿no? Simplemente que conmuto dándole la tensión o no. En este caso, si os dais cuenta, lo único que tenéis que fijaros es que tengo. Cuando esto conmute, a ver que tengo más información por aquí. Vale, sí, la VGS. Esta es la tensión del MOSFET, ¿vale? Y esta es la tensión de la VGS. O sea, la gráfica de la VGS. Que sería 1 partido T, en la frecuencia 40 kHz, y la D, que esto es de T, es 0,25. Entonces,